Buenas tardes. Hablaré de los indicadores del mercado laboral, de los indicadores del salario mínimo, los indicadores del salario real y los indicadores del salario nominal. Mi equipo está Fernanda Valdivia y Lucero Zúñiga. Bueno, los indicadores del mercado laboral. Para conocer mejor esto, debemos de saber que la población, 14 años o más, se divide dependiendo de su relación con el ámbito laboral. La población activa y la población inactiva. La población activa incluye población ocupada, tanto trabajadores por cuenta propia o autónomos, como asalariados por cuenta ajena y desempleados. Personas que no tienen un trabajo pero que lo buscan activamente. Población inactiva engloba un grupo heterogéneo de población no incluido como estudiantes, personas que se dedican al hogar, jubilados, gente que no tiene trabajo pero tampoco lo busca. Los indicadores del mercado laboral, la población económicamente activa, la PEA, cantidad total de personas de un país o una sociedad que son capaces de trabajar y tienen la edad para ello. El desempleo o la desocupación, cantidad de personas en capacidad de trabajo que no consiguen trabajo. El subempleo se refiere a las personas que trabajan menos tiempo del que podrían según los estándares legales. El índice del salario real mide el aumento o disminución del poder de compra de los salarios promediados. El índice de precios al consumidor, el IPC, un indicador a lo largo del tiempo de la relación entre el salario devengado por los trabajadores y el costo de vida en que lo invierten para obtener bienes y servicios. El empleo informal, aquel que no figura en ningún tipo de control burocrático del Estado y usualmente no paga impuestos, no posee seguro social ni protección de ningún tipo. El IPC se va a necesitar para una fórmula del salario real y un dato del empleo informal es que la mayoría de los empleos en México son informales. Por lo tanto, muchas personas no tienen seguro. Bueno, aquí hay un ejemplo del IPC es la fórmula es precio de la cesta de bienes y servicios en el año entre el precio de la cesta del año base por 100. Y por ejemplo aquí vemos que en el 2003 era 60 pesos, entonces ese es el año base, por lo que en lo que avanzan los años va aumentando el precio de la cesta, entonces se va haciendo un más y eso es lo que la tasa de inflación. Bueno, los elementos que determinan el mercado laboral, el consumo, la gente desempleada tiende a consumir mucho menos y por ende a contribuir mucho menos en la rueda económica. El ahorro, los desempleados tienden a vivir con sus ahorros hasta conseguir otro empleo. La producción, los niveles de producción óptimos requieren de una cantidad de empleos operando con armonía. El gasto público, esto tiene que ver más que nada con los trabajadores en el Estado, ministerios, secretarías o con los que reciben ayuda del gobierno. El salario mínimo, cuando hay muy pocos trabajadores para la cantidad de empleos, el salario mínimo tiende a aumentar. La tasa de actividad es un indicador que mide la relación entre la población económicamente activa, tanto ocupados como desocupados, y quienes están en edad de trabajar, mayores de 14 años. Si decimos que la tasa de actividad para el 2006 fue de 60.9%, significa que de 100 personas que en edad de trabajar efectivamente lo hacían o están dispuestas a hacerlo 61. Por esto podemos afirmar que la tasa de actividad constituye un indicador de la oferta de trabajo. Aquí del lado izquierdo tenemos la fórmula, la de la tasa de actividad, que es entre activos, entre población. Y aquí hay un dato que dice que de 16 años o más. No sé en qué se base los años, pero en muchas páginas decía que de 14 y otras de 16 y yo lo tomé como de 14. Y por 100.
Em, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que, estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, población activa, no tiene un puesto de trabajo. La tasa de desempleo. Las tasas específicas de desempleo son particularmente importantes, ya que revelan determinadas características del mercado de trabajo. Para tener una visión completa del fenómeno del desempleo, es necesario analizar otro indicador que permite evaluar la situación de quienes no están empleados, y que es la duración del desempleo. Para el año 2006, la duración promedio del desempleo es de más de 12 semanas. Esto significa que en promedio un trabajador demora más de 3 meses en encontrar un trabajo una vez que queda desempleado, teniendo esto repercusiones sobre su futura reinserción laboral, con pérdida de autoestima o incluso capacidades que anteriormente poseía. Mide la relación entre el total de desempleados y la población económicamente activa. La fórmula de la tasa de desempleo es desempleados entre población económicamente activa por 100. Aquí hay un ejemplo de la tasa de actividad y la tasa de paro, la tasa de desempleo, que, bueno, de 3.500.581.900 entre, o sea, esas serían los activos entre la población de 14 años o más, que son 6.362.500 por 100, el porcentaje es el 56.3%. O sea que de cada 100 personas mayores de 16 años, hay 56 que desean trabajar. Importante que aquí se tomó la población de los 16 años y no de 14. Y la tasa de paro es de 817.600 entre las personas activas, que son 3.581.900 por 100, y pues nos dan 22.82%. O sea que de cada 100 personas que desean trabajar, hay casi 23 que no encuentran trabajo, los otros 77 son ocupados. A tasa de desempleo por contingencia COVID-19, eso solo lo agregué como un dato porque pues ahorita se están perdiendo muchos trabajos. La población que salió a buscar empleo y no tuvo éxito representó 2.94% de la fuerza laboral en el país, por debajo de la experiencia de los analistas consultados por Bloomberg, quienes esperaban que la tasa de desempleo subiría a 3.90%. Estiman que al cierre de abril se perderán 700.000 empleos. El sondeo también reveló que más mexicanos trabajaron en circunstancias precarias durante el mes pasado. No es relevante, pero se me hizo un dato interesante. La tasa de ocupación o empleo. La tasa de ocupación, o también conocido como tasa de empleo, mide el cociente entre el número de personas ocupadas comprendidas en el rango de edad desde los 16 o desde los 14 años hasta los 64 años, y la población total, que comprende el mismo rango de edad, población en edad de trabajar, PET. Tasa de ocupación o empleo indica la proporción de empleados respecto al total de personas de 14 años de edad o más. Este es un indicador de nivel de demanda de mano de obra de una economía por parte de los empleadores. La tasa de empleo para el 2006 fue del 53.9%, lo que significa que de 100 personas en edad de trabajar, solamente 54 estaban efectivamente trabajando. Esta cantidad es evidentemente menor al número de personas en edad de trabajar que estaban dispuestas a hacerlo, ya que una parte de quienes estaban disponibles para trabajar no consiguieron trabajo. También aquí, como en los restantes indicadores, es posible realizar indicadores específicos según región, rama de actividad, sexo y edad. Y aquí está la fórmula de tasa de empleo, que son los ocupados entre la población en edad de trabajar por 100. Aquí hay un ejemplo de
la tasa de ocupación o de empleo, que sería 470.700 o no sé, entre 749.50 por 100 y nos da un 62.8%. Aquí tenemos otros dos ejemplos de las tasas de desempleo y de actividad. Esto ya estuvo anterior, pero pues sirve. Bueno, ¿qué es el salario? El salario es, según la definición de la RAE, la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación profesional de sus servicios, percepciones que pueden ser bien en dinero, en especie y ya sean para retribuir el trabajo efectivo o los periodos de descanso computables como trabajo. Otras definiciones de salario aluden a las cantidades percibidas cuando se produce una equivalencia entre lo producido y lo precisado. No es salario, no tiene la consideración de salario las indemnizaciones o suplidos percibidos por los gastos realizados como consecuencia de la actividad laboral. Por ejemplo, el importe para adquirir la prenda de trabajo, las prestaciones o indemnizaciones percibidas por la Seguridad Social, ni tampoco las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos del trabajo. Aunque la vestimenta no esté como te la den monetariamente, en algunos lugares sí te dan el uniforme del lugar. Bueno, los indicadores del salario mínimo. Bueno, el salario mínimo se ha definido como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni un acuerdo individual. El salario mínimo es resultado de cálculos hechos por el Estado contemplando diversos factores y variables, a menudo de acuerdo con los sindicatos de trabajadores y otras formas de colegiatura u organización profesional. El salario mínimo en México, al empujar al alza los salarios de los trabajadores de bajos salarios, el salario mínimo también contribuye a elevar los salarios relativos de los trabajadores más vulnerables o desfavorecidos, como los jóvenes, las personas con menos instrucción o los migrantes. O sea, instrucción se refiere como los estudios. El salario mínimo en México es de 123.22 pesos mexicanos. Los indicadores del salario mínimo. Para determinar el monto del salario mínimo se pueden tomar dos métodos: evaluar el costo de vida y tomar estadísticas salariales. Evaluar el costo de vida consiste en calcular, tomando en cuenta el costo de los bienes y servicios básicos para la vida que un trabajador debería poder cubrir en su hogar, estipulando siempre una familia tipo promedio y por lo general a partir del costo de vida en la ciudad capital del país, lo que viene siendo la canasta básica, y se considera para una familia de 4 integrantes. Tomar estadísticas salariales consiste en recopilar información respecto al salario más bajo dentro de un rango estipulado de remuneraciones para dar con un mínimo respecto al promedio. Este método parece ser simple, pero no toma en cuenta que los sectores laborales pueden tener distintos mecanismos de protección. Una cosa aquí, por ejemplo, en México, no es lo mismo vivir en la frontera que en el centro, porque en la frontera tienen el salario mínimo más alto, ya que las condiciones no son las mismas, tienen más posibilidades de irse a Estados Unidos y pues no es bueno que se vayan los mexicanos hacia allá. Bueno, los indicadores de salarios reales. El salario real hace referencia a los derechos y necesidades básicas, medios de vida y servicios a lo que el trabajador puede acceder con su sueldo. Al momento de valorar el salario real, es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, como la magnitud del salario nominal, el nivel de los precios asociados a artículos de consumo y también el nivel de precios relacionados con los servicios. Bueno, los mecanismos para fijar un salario base es estatal universal,
es una tasa fijada por el Estado para los salarios mínimos de todo el país. Estatal múltiple, diversas tasas estipuladas por el Estado dependiendo del sector laboral del que se trate. Universal colectiva, una tasa universal para el país entero, pero determinada por una negociación colectiva de los sectores del trabajo. Múltiple colectiva, distintas tasas dependiendo del sector laboral, pero determinadas por negociación colectiva. Del salario real, aquí hay un ejemplo de cómo se saca el salario real, que es el salario nominal entre el IPC el IPC, el índice de precios al consumidor, por 100. Y pues bueno, aquí hay un ejemplo de ello, que no está difícil. Es el salario nominal entre el IPC, 450 entre 100 por 100, y así nos va dando los resultados. Y para concluir los indicadores salarios nominales, el salario nominal es la cantidad que un empleado recibe por la realización de sus tareas durante la jornada de trabajo, el que sale reflejado en su nómina. El salario nominal permite establecer una idea de nivel o valor real del salario en relación con las tareas desarrolladas. Para completar esa idea es necesario tener en cuenta el nivel de los precios correspondientes a los objetos de consumo personal, el valor de los servicios requeridos, los impuestos que deba pagar, entre otros gastos considerados comunes y que deben tenerse en cuenta al momento de hacer la estimación del salario nominal. Y bueno, pues esto es todo. Estas son las fuentes de donde obtuvimos la información y muchas gracias.